¿Qué pasa desde Guten Morgen? Oye, mira, que ya llevo varias semanas enganchado a un podcast que se llama La vida en jaque, que descubrí de casualidad. Como te puedes imaginar, trata sobre el ajedrez, pero no solo explica un poco la historia del propio juego, sino que se centra un poco más en, pues sería, por ejemplo, el contexto geopolítico de los últimos 50 o 60 años, la biografía de los ajedrecistas más relevantes de la historia. Y la verdad es que, bueno, no solo el contenido, sino de la manera en que está narrado me ha parecido fascinante. Entonces, es un total de 8 episodios, de los cuales yo voy a transcribir 2 solo, de manera que si te interesa escuchar el resto, pues ya sabes dónde encontrarlo. Se llama La vida en jaque y está, bueno, en Spotify lo puedes encontrar, por ejemplo. En el capítulo de ahora se llama Chips y neuronas en jaque. Está, por cierto, escrito y narrado por Leoncho García, de manera que, como se trata de una transcripción, muchas veces hablaré en primera persona metiéndome en la piel del periodista, pero bueno, que sepas que eso se trata de una transcripción. En este capítulo, Chips y neuronas en jaque, trataremos de responder a preguntas como ¿por qué hace 75 años los padres de la informática eligieron el ajedrez para experimentar? ¿Por qué se necesitó medio siglo para que una máquina ganase al campeón del mundo? ¿Qué gran descubrimiento científico se debe al ajedrez? ¿O si son las trampas con ayuda de Chip el principio del fin del ajedrez como deporte? Entonces, hoy en día, bueno, el hombre más rico del mundo, el estadounidense Elon Musk, le encanta que hablen de él, aunque para lograrlo tenga que decir cosas muy chirriantes, por ejemplo, que una manera de hacer trampas en ajedrez es que juegues una partida con un artilugio erótico metido en el ano, ¿ok? Conectado electrónicamente con un cómplice, quien con ayuda de una computadora muy potente y por medio de un código Morse te irá diciendo cuál es tu mejor jugada en cada momento. El magnate Elon Musk no miente porque eso es técnicamente posible, pero también es una estupidez porque se pueden hacer trampas sin meterse nada en un sitio tan delicado, como explicaré al final de este episodio. Pero lo malo de esta ocurrencia, a la que miles de periodistas de todo el mundo han acudido como moscas a la miel, es que tapa las conexiones mucho más interesantes y útiles para la humanidad que el ajedrez tiene con la informática y la inteligencia artificial. Te adelanto el ejemplo más reciente. Uno de los avances más importantes en la historia de la biología se logró hace 2 años, gracias al ajedrez. Como este asunto es tan rico y contiene muchas historias jugosas, me siento tentado a decir aquello de empecemos por el principio. Si hacemos eso con rigor científico, tendríamos que comenzar hacia 1947, cuando dos de los padres de la informática, Alan Turing y Claude Shannon, eligieron el ajedrez como campo de experimentación. Pero yo voy a ir mucho más atrás, porque si realmente queremos comprender el contexto en su totalidad y de paso escuchar un relato muy divertido, deberemos ir a Viena hace 2 siglos y medio, a 1770. Entonces, en el siglo XVIII, ser inventor era una profesión muy prestigiosa. Uno de los más destacados del Imperio Austrohúngaro fue el búlgaro von Kempelen, un funcionario de muy alto rango que además de alemán habla húngaro, latín, francés, italiano, inglés y rumano, toma ya. Y era muy apreciado por la emperatriz María Teresa, con quien solía jugar al ajedrez en el palacio de Schönbrunn. Todo indica que von Kempelen se puso celoso del ilusionista francés François Pelletier, cuya actuación en la corte en 1779 fue muy exitosa, y entonces a von Kempelen se le metió entre ceja y ceja que él tenía que impresionar a la emperatriz más que el artista galo. Y lo consiguió 6 meses más tarde cuando estrenó en Palacio su obra maestra, que ha pasado a la historia como El turco de Kempelen o El autómata ajedrecista. Imagínate un salón elegantísimo del siglo XVIII, en el centro una mesa cuadrada de madera de más de 1 metro de lado, con un tablero de ajedrez y sus correspondientes piezas magnéticas de marfil de color blanco y rojo. Ante él se sentaba un maniquí vestido con un traje turco tradicional, su turbante, su barba negra y sus ojos grises. Su mano izquierda sostenía una larga pipa otomana, mientras a la derecha descansaba en la mesa junto al tablero. Esa máquina jugaba muy bien al ajedrez, tanto que enfrentarse a ella se convirtió en un pasatiempo muy apreciado por la nobleza europea. Además de la emperatriz María Teresa, la lista de víctimas ilustres del turco en esos años incluía al rey Federico el Grande de Prusia y a otro inventor y personaje muy ilustre, Benjamin Franklin, quien servía como embajador de Estados Unidos en París. Von Kempelen empezaba sus exhibiciones animando a los invitados a abrir las 4 puertas laterales de la mesa para comprobar que debajo no había nada raro, y las terminaba pidiendo al turco que mostrase el famoso juego llamado el circuito del caballo, que consiste en completar las 64 casillas del tablero, saltando sin pasar 2 veces por el mismo escaque. Si lo intentas verás que no es tan fácil.
El colofón de esas exhibiciones era que el turco dijese unas palabras, aprovechando que von Kempelen también había inventado una máquina parlante. El inventor murió en 1804, pero la fascinación por el turco continuó, porque fue comprado por un músico bávaro, Johann Mamsel, quien primero lo paseó de nuevo por Europa y esta vez derrotó, entre otros, a Napoleón Bonaparte y luego se lo llevó a Estados Unidos, donde siguió ganando la gran mayoría de las partidas en numerosas exhibiciones cubiertas por los periódicos más importantes e incluso por el insigne escritor Edgar Allan Poe, entre otros. El turco también fue a Cuba y por desgracia pereció en el incendio del Teatro Nacional de Filadelfia en 1854. Fue entonces cuando se desveló el secreto. Obviamente el turco tenía truco, pero era una obra de arte. Un ajedrecista de alto nivel y muy baja estatura se escondía dentro de la mesa iluminado por una vela, cuyo humo se disimulaba escondiendo varios candelabros alrededor del supuesto autómata durante las exhibiciones. Quizá te estés preguntando cómo se esconde el ajedrecista si los participantes en las exhibiciones abrían las puertas y miraban debajo de la mesa. Pues bien, todas las puertas laterales están construidas con un juego de espejos, de tal manera que el intruso siempre quedaba oculto, aunque se abriesen todas a la vez. Aquel incendio terminó con un famoso y muy ingenioso fraude internacional, pero no con la obsesión de los inventores de crear una máquina que de verdad jugase al ajedrez. Y quien lo consiguió fue un español, Leonardo Torres Quevedo, hace más de 100 años, en 1912. Aunque muy pocos españoles lo saben hoy, Torres Quevedo fue uno de los inventores más brillantes del mundo en la primera mitad del siglo XX. No exagero si digo que, de haber sido francés, británico o alemán, hoy sería venerado como una gloria internacional. Entre su veintena de inventos importantes está el mano a distancia, el que hoy usamos todos, o el transbordador, que siguen utilizando los turistas en las cataratas del Niágara, o aeronaves que atravesaron el Atlántico. En el campo de las matemáticas, fue un precursor de la inteligencia artificial, y el ajedrecista, una máquina que daba perfectamente el jaque mate de torre y rey contra rey, a partir de cualquier posición de las tres piezas, fue la primera computadora analógica de ajedrez que hoy se conserva en la Universidad Politécnica de Madrid. Y ahora sí, sigamos a 1947, con esos dos visionarios padres de la informática, Alan Turing y Claude Shannon, que hace unos 75 años pusieron las bases para que nuestras vidas hayan cambiado tanto en los últimos 30 años. Si habéis leído la biografía de Turing o habéis visto la película sobre su vida, cuyo título en España es Descifrando Enigma y en Latinoamérica Código Enigma, quizá coincidáis conmigo en que es una de las personas más importantes en la historia de la humanidad. Entre otras razones porque lideró el grupo secreto de científicos creados por el gobierno británico que descifró el código enigma de los nazis, acortó la Segunda Guerra Mundial y evitó probablemente millones de muertes. Ese grupo incluía a los tres mejores ajedrecistas del país, Alexander Goldman, Beck y Miller Barry, reclutados con urgencia por el primer ministro Winston Churchill cuando se disputaba la Olimpiada de Ajedrez de Buenos Aires en 1939. Sabemos que mientras se estrujaba las meninges para desentrañar el código del ejército nazi, Turing comentó a sus compañeros de la misión secreta que sería muy importante para la ciencia crear una máquina capaz de jugar una partida de ajedrez entera. Mientras tanto, a otro lado del Atlántico, en Massachusetts, Shannon le daba vueltas a la misma idea tras descubrir que el número de partidas distintas que se pueden jugar en un tablero de ajedrez es de un 1 seguido de 123 ceros. ¡Pum! Es decir, un número mucho mayor que el de átomos en el universo entero conocido, imposible de abarcar para una computadora de entonces y de ahora. Por tanto, Turing y Shannon, cada uno por su lado, llegaron a la misma conclusión. Si una máquina fuera un día capaz de ganar al campeón del mundo del ajedrez, lo aprendido en ese proceso sería muy útil en campos mucho más importantes de la ciencia. Tenían razón, pero no esperaban que fuera necesario medio siglo de investigación, pruebas y fracasos para lograr su objetivo, a pesar de que varias empresas, y especialmente IBM, dedicaron muchos recursos y buena parte de sus mejores cerebros a lograr que el mejor ajedrecista del mundo fuera una máquina. Explicar aquí los motivos más técnicos de esa dificultad sería excesivo, pero hay uno que todo el mundo puede entender. Para una computadora es muy fácil asumir que una dama vale 10 puntos, una torre 5, el caballo y el alfil 3 y el peón 1 punto. Pero el gran problema es que las leyes del ajedrez tienen muchas excepciones y ese valor de las piezas es muy relativo. Por ejemplo, si vamos al campeonato de España sub-10, esos niños y niñas de 9 años entenderán en un minuto que si una dama está en un rincón del tablero, encerrada por sus propias piezas, vale mucho menos de 10 puntos y no volverá a valer 10 hasta que salga de su encierro. Pero, ¿cómo explicamos eso
a una computadora que maneja un lenguaje binario, donde solo existen ceros y unos. Ese fue el problema técnico que requirió medio siglo para ser resuelto y lograr que en 1997 la máquina Deep Blue de IBM ganase en Nueva York al campeón del mundo Garry Kasparov. Ahora, 25 años después, lo vemos todo claro, pero ¿cómo se veía entonces? Pues con un miedo tremendo. Nos gustaba mucho que una máquina nos hiciera la declaración de los impuestos en un periquete, pero nos asustaba que pudiese derrotar al campeón del mundo del ajedrez. En Filadelfia, en 1996, Kasparov ganó el primer duelo contra Deep Blue por 4-2, a pesar de que perdió la primera de las 6 partidas. Yo estaba allí y puedo asegurar que el ruso lucía pletórico, muy confiado, seguro de sí mismo y orgulloso de llevar el estandarte del género humano en la lucha contra los monstruos de silicio. En las propias palabras del ruso, quiero ser el hombre que preserve nuestro orgullo, el orgullo humano. IBM le pidió la revancha para el año siguiente, esta vez en Nueva York. También estuve allí y nada más llegar me quedé asombrado al ver muchas paredes de Manhattan con grandes fotos de Kasparov y titulares de prensa como uno del periódico USA Today, que nunca olvidaré, porque era un retrato de Kasparov en la portada con la siguiente frase: ¿será este hombre capaz de salvar al género humano? Y no fue un caso aislado. Por ejemplo, un presentador de telediario de la cadena CBS aseguraba que el futuro de la humanidad estaba en juego y a continuación daba paso al pronóstico meteorológico, como si nada. En fin, este segundo duelo también se jugó a 6 partidas. Se disputó en la Academia de las Artes, repleta cada día de un público que aplaudía al ruso, a pesar de que estábamos en Nueva York y el operador de Deep Blue jugaba con la bandera de Estados Unidos. En ese ambiente surrealista, Kasparov subió mucho más su autoestima, una victoria en el asalto inaugural. Pero el segundo sufrió una de las derrotas más traumáticas de su carrera, que yo tampoco olvidaré nunca. En la sala de prensa veíamos que Kasparov lo estaba pasando mal. Deep Blue tenía un ataque muy peligroso y está jugando muy bien, pero había posibilidades de contraataque para el campeón humano. Y de pronto nos quedamos todos paralizados, porque Deep Blue había tomado una decisión increíble hasta entonces en una computadora. En lugar de seguir atacando y de ganar un peón inmediatamente, el ajedrecista de silicio había optado por prevenir primero el contraataque de Kasparov con un movimiento de bloqueo para seguir atacando después tranquilamente. Es decir, Deep Blue acababa de hacer lo que hubiera hecho un gran maestro humano. Y eso dejó paralizado a Kasparov, convencido de que IBM había hecho trampa, con una intervención humana. Esa partida que terminó perdiendo. A partir de ahí, Kasparov jugó claramente por debajo de su nivel, empató las 3 siguientes, perdió la última y provocó una tremenda polémica con sus declaraciones, en una sala de prensa abarrotada por los medios de comunicación más importantes de todo el mundo. Insistió en sus insinuaciones de trampas, exigió un duelo de revancha y que también IBM publicase el registro de los procesos de Deep Blue durante todas las partidas. Ahora, en palabras de uno de los creadores de Deep Blue, lo que hemos visto en esta partida es una flexibilidad única de la computadora, porque siempre hemos creído que las computadoras no son flexibles, que están condenadas a cometer errores similares en situaciones ligeramente diferentes. Y esta no ha cometido este tipo de error. Esta máquina estaba ya tú sabes, ajustándose a sí misma durante la partida, a la situación que acababa de surgir. Hoy, 25 años después, todo indica que no hubo trampas. Una de las personas que pueden hablar de ello con mayor conocimiento es el octacampeón de España, Miguel Yescas, contratado entonces por IBM como miembro del equipo que preparó a Deep Blue para enfrentarse a Kasparov. En sus propias palabras, honradamente es absurdo pensar que IBM pudiera arriesgar a hacer algún tipo de trampa. También es bonito pensar, es paradójico, que curiosamente en aquel momento la trampa era que un humano ayudase a la máquina. Hoy en día las máquinas son muy superiores y el peligro realmente es que en las partidas entre humanos la máquina ayude al humano. En verdad, aquella jugada fue fruto de una programación específica. Nosotros enseñamos a Deep Blue a hacer un juego estratégico posicional que hasta la fecha ninguna máquina hacía. Fue el fruto de la colaboración de grandes maestros con ingenieros. Estudiamos cómo convertir el lenguaje máquina los conocimientos que teníamos sobre diferentes aspectos. En aquel caso eran los alfiles de diferente color y Deep Blue entendía que los peones valen menos. La victoria de Deep Blue fue noticia de primera página en medio mundo y disparó el valor de las acciones de IBM en la bolsa de Nueva York. No hubo revancha porque la multinacional desmanteló la máquina y aplicó lo aprendido a campos de la ciencia mucho más importantes que el ajedrez y relacionados con el cálculo molecular, como la fabricación de medicamentos complejos, la planificación agrícola o el pronóstico meteorológico. Solo entonces empezamos a comprender de verdad que la derrota de Kasparov era una victoria de género humano, porque humanos eran quienes hicieron posible esa maravilla llamada Deep Blue,
que en su versión de 1997 calculaba 200 millones de jugadas por segundo. Si hablamos con rigor, es probable que un Kasparov a pleno rendimiento hubiese ganado a Deep Blue en 1997. Pero hacia 2005 no quedaba duda alguna de que el mejor ajedrecista del mundo ya era una máquina. Sin embargo, la ciencia siguió investigando e invirtiendo en ajedrez, porque todavía quedaba mucho para llegar a la perfección, a ese número calculado por Shannon, es decir, un 1 seguido de 123 ceros, de partidas posibles que casi equivale al infinito para un ser humano, pero no para una computadora. Y así llegamos al siguiente gran hito, que ocurrió en 2017. La empresa DeepMind, que pertenece a Google, dirigida por el ex ajedrecista y niño prodigio Demis Yasavi, creó el programa revolucionario AlphaZero, en el que solo introduzco las normas básicas para jugar al ajedrez. A continuación, en lugar de añadir una base de datos con millones de partidas jugadas desde el siglo XVI, como se había hecho con Deep Blue y otros ajedrecistas de silicio, hizo que AlphaZero jugase millones de partidas contra sí mismo y fuera aprendiendo de ellas. El resultado fue asombroso porque AlphaZero ganó por goleada a los mejores programas de ajedrez del momento y también derrotó al campeón del mundo humano de Go, un juego todavía más complicado tácticamente que el ajedrez. Y ahora viene el descubrimiento tan importante que he mencionado al principio. Gracias a lo aprendido con AlphaZero en ajedrez y Go, DeepMind logró en 2020 uno de los avances más asombrosos de la historia de la biología. Descifró el comportamiento de las proteínas, un elemento esencial para la vida. A pesar de que los expertos pensaban que se necesitarían siglos para conseguirlo, supongo que te preguntarás como yo por qué el ajedrez ha ayudado a que una máquina revolucione la biología. Para obtener una buena respuesta, hemos acudido al científico español Ramón López de Mantara, de gran prestigio internacional en el campo de la inteligencia artificial. Para diseñar una nueva sustancia química, sus palabras, como por ejemplo un medicamento o un nuevo material, debemos resolver dos problemas que son muy complicados. Primero, encontrar la estructura tridimensional química correcta para la sustancia y segundo, determinar qué reacciones químicas unirán los átomos correctos en las moléculas deseadas, buscadas para encontrar las soluciones. Es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Ya sabemos en particular que se ha estimado que el número posible de partidas de ajedrez es del orden de 10 elevado a 120 y el número también posible de maneras de que una proteína se pliegue en el espacio tridimensional es también astronómico, de un 1 seguido de muchísimos ceros. Esa es la explicación así muy brevemente de por qué los algoritmos que hay detrás de ambos, para atacar ambos problemas, quiero decir, y resolver, aunque sea parcialmente, ambos problemas, son prácticamente los mismos. Está claro entonces que el ajedrez ha aportado mucho a la ciencia, porque gracias a la ciencia el ajedrez es hoy mucho más popular que antes de las computadoras. Podemos jugar partidas por internet a cualquier hora del día con gente de todo el mundo. Tenemos bases de datos con 10 millones de partidas y módulos que nos dicen instantáneamente si una jugada es buena o mala. No creo que exagere mucho si digo que un niño entrenado con esos recursos aprende hoy en día lo que yo aprendía en un mes, hace 50 años. Pero como tantos otros adelantos científicos, todo tiene un lado malo y peligroso. Las trampas con ayuda de computadoras de las que tanto se habla últimamente. Hay varias maneras de hacerlas y más aún en partidas por internet. Si hablamos de torneos presenciales, la más simple es irse al baño durante una partida y consultar allí en el teléfono móvil un programa de ajedrez que calcula millones de movimientos por segundo. Conviene resaltar que ningún jugador de los 25 mejores del mundo ha sido nunca sospechoso de hacerlas, y también que los árbitros y organizadores toman muchas medidas preventivas. Por ejemplo, está prohibido entrar en la sala de juego con un móvil. Pero sería absurdo negar que el peligro existe y que irá más con el avance de la tecnología. Por ejemplo, los expertos dicen que antes de 10 años nuestro cerebro estará directamente conectado con un chip. Por tanto, el riesgo de que el ajedrez desaparezca como deporte está ahí a la vuelta de la esquina. Ya no vale aquel argumento que me dio uno de los mejores ajedrecistas de la historia, Anatoly Karpov, años antes de que su encarnizado enemigo Garry Kasparov fuera humillado por Deep Blue. El invento de la bicicleta no terminó con el atletismo, ni el de la moto con el ciclismo, me dijo Karpov. Sí, pero el problema es que añadir un motor a una bici sin que nadie se dé cuenta es mucho más difícil que esconder un chip minúsculo en el oído de un ajedrecista para que un cómplice le vaya soplando las mejores jugadas. Pero seamos optimistas. Si las neuronas del Homo sapiens han sido capaces de crear los chips, también podrán evitar que los chips acaben con las neuronas y, una vez más, el ajedrez, ese riquísimo juego milenario, sea un excelente banco de pruebas.